El sol de los años 50 castigaba el sertón como un horno abierto, transformando la tierra en un mosaico de grietas y polvo. El paisaje era un esqueleto grisáceo, donde la vida se resumía a cactus retorcidos y a la obstinada resistencia de un viejo pozo de piedra, el corazón solitario de la propiedad de Bento. Él estaba allí, como todos los días, con los hombros anchos curvados sobre la polea, el sudor trazando surcos en su rostro cubierto de polvo. Sus ojos, sin embargo, eran la imagen más fiel de la sequía, un pozo de memorias áridas, donde el dolor de la pérdida de sus padres había secado cualquier vestigio de esperanza. Para los pocos que vivían a leguas de distancia, él era solo el guardián del pozo, un hombre que se confundía con la aridez de la tierra, amargo, silencioso y atrincherado en un luto que el tiempo se negaba a curar, prefiriendo la compañía de las piedras a la de las personas. Fue el sonido frágil, casi engullido por el viento caliente, el que rompió la abrumadora monotonía de la tarde. Un lamento que no pertenecía a aquel lugar de silencios. Bento alzó el rostro, los ojos entrecerrados contra la luz implacable, y vio el trágico espejismo en su portera. Una mujer de cuerpo menudo, cuyas ropas cargaban el polvo de una larga jornada, desplomándose en cámara lenta, y a su lado un niño pequeño, de unos 6 años, que la sujetaba con una fuerza que ya no poseía. El primer instinto de Bento fue retroceder, proteger su frontera de dolor, pero la mirada aterrorizada del niño lo paralizó. En aquella pequeña figura vio el reflejo de su propia orfandad. Ignorarlos sería como enterrarse a sí mismo de nuevo. Con un gemido que era más de rabia que de compasión, soltó las herramientas y caminó hacia ellos. El gesto de levantar el cuerpo desmayado de Elena y guiar al pequeño Miguel hacia adentro fue la primera gota de lluvia en su alma reseca. Si te emocionas con historias sobre nuevos comienzos y la fuerza del corazón humano, suscríbete al canal para no perderte el desarrollo de este viaje. Los primeros días fueron tejidos con un silencio denso e incómodo. Bento depositó a Elena en un jergón improvisado, ofreciéndole agua y un plato de harina con carne seca, todo sin proferir una sola palabra. Sus movimientos eran rústicos, casi protocolares, como si cumpliera una obligación impuesta por un código moral que él mismo desconocía. Elena, aún débil, agradecía con la mirada una mezcla de gratitud y recelo hacia aquel hombre que era tan seco y agrietado como la tierra que pisaba. El aire de la pequeña casa de Baareque era pesado, cargado con las palabras no dichas de 2 almas heridas, unidas por el azar y por la sed. La única presencia de calor provenía del pequeño Miguel, que observaba todo con ojos curiosos, sin entender aún la profundidad de aquel silencio. Para Bento, cada gesto de cuidado era una traición a sí mismo. La presencia de ellos en su casa era como una brasa reavivando el incendio que él luchaba por olvidar. Los recuerdos de aquella noche trágica lo asaltaban en oleadas. El olor a humo, los gritos ahogados de sus padres y su propia parálisis, un miedo que lo congeló en su sitio. Se culpaba por cada tabla quemada, por cada vida perdida. La soledad no era una elección, era una penitencia. La armadura de silencio que vestía estaba forjada con la culpa de no haber podido salvarlos. Por eso, repelía el acercamiento, pues cada nuevo lazo era un recuerdo de su fracaso y una invitación a un dolor que juró nunca más sentir, convirtiendo su corazón en un terreno infértil por decreto. Elena cargaba su propia devastación. Viuda de un hombre bueno, arrebatado por una fiebre repentina, había vendido lo poco que tenía y partido con Miguel, atraída por la falsa promesa de trabajo en tierras lejanas. El viaje, sin embargo, había sido un calvario de hambre y desesperación que la agotó física y espiritualmente. Cada paso en el polvo del sertón
Era un intento de huir del recuerdo del marido y de la miseria que la rodeaba, pero su fuerza motriz era inquebrantable: proteger a Miguel. Aquel niño era su única razón, el brote de esperanza en medio de su paisaje interno de pérdidas. Acogida por Bento, ella veía no a un hombre amargo, sino a un reacio puerto seguro, una oportunidad de respirar antes de enfrentar el mundo de nuevo. La primera grieta en la muralla de Bento fue abierta por la pureza infantil de Miguel. Después de algunos días, el niño, sintiéndose más seguro, se acercó al hombre que tallaba un pedazo de madera en el porche. Con voz fina y sin malicia preguntó: «Señor, ¿por qué usted nunca sonríe? Mi madre dice que la sonrisa espanta al sol malo». Bento dejó lo que estaba haciendo, el cuchillo inmóvil en su mano. La pregunta, tan simple y directa, lo desarmó por completo. No respondió, solo miró fijamente al niño, y por primera vez en años sintió el peso de su propia amargura como una vestimenta pesada e incómoda. Aquel cuestionamiento infantil fue más profundo que cualquier juicio de los adultos, una semilla de cambio plantada en suelo árido. Mientras se recuperaba, Elena comenzó a retribuir la hospitalidad con gestos. No soportaba el polvo que cubría los muebles como un sudario, un reflejo del alma del dueño de la casa. Con cuidado comenzó a limpiar, a organizar, a traer vida a aquel espacio de luto. Lavó las cortinas raídas, ventiló las habitaciones e incluso colocó una flor silvestre, terca y amarilla, dentro de una lata sobre la mesa. El olor a comida casera, sazonada con las hierbas que encontró en el patio, comenzó a impregnar las paredes. Bento observaba desde lejos, una mezcla de irritación y una extraña sensación de confort. La casa, que era su mausoleo, comenzaba a parecerse a un hogar, y eso lo asustaba y lo atraía en la misma medida. La noticia de que el guardián del pozo ahora albergaba a forasteros viajó rápido por el viento seco, llegando a oídos del coronel Ignacio. Un hombre cuya codicia era tan vasta como sus tierras. Ignacio anhelaba el pozo de Bento desde hacía años, la única fuente de agua que resistía a la inclemente sequía. Él veía la tierra de Bento no por su valor, sino por el agua que brotaba de ella, un oro líquido que pretendía vender a precios exorbitantes a los desesperados. La llegada de Elena y Miguel lo enfureció. En su mente cruel, la presencia de ellos fortalecía la resistencia de Bento, dándole al joven un motivo para luchar. Para Ignacio, aquella mujer y aquel niño no eran personas, sino obstáculos que debían ser removidos de su camino. La dinámica entre ellos comenzó a cambiar cuando Elena, sintiéndose lo suficientemente fuerte, abordó a Bento directamente. «Mi hijo y yo no podemos vivir de su caridad», dijo ella con voz firme. «Déjeme trabajar, puedo cocinar, limpiar, ayudar en la huerta. A cambio, denos un techo y un poco de su agua». Bento, que evitaba su mirada, solo la escuchó procesando la propuesta. Para él, era más fácil lidiar con una transacción que con la gratitud. Un acuerdo de trabajo era algo que entendía, algo que no exigía emoción. No respondió con palabras, sino con un asentimiento corto y ríspido con la cabeza. Estaba sellado el pacto que, sin que ambos lo supieran, comenzaría a transformarlos de extraños en compañeros de supervivencia. Los días siguientes estuvieron marcados por una rutina de trabajo compartido. Bento, con su economía de gestos, le enseñó a Elena a sacar agua del pozo de la manera correcta, a identificar las pocas plantas comestibles que brotaban en la caatinga y a leer las señales del tiempo en el cielo sin nubes. Se sorprendió con la rapidez con que ella aprendía, con la resiliencia en sus manos delicadas pero firmes. Elena, a su vez, observaba la fuerza silenciosa de aquel hombre, la dedicación casi sagrada con que cuidaba la tierra y el pozo, y comenzó a ver más allá del caparazón de amargura. Veía a un hombre herido, no a un hombre malo,
y esa comprensión sembró en ella un sentimiento de compasión y respeto, un lazo invisible que se fortalecía con cada balde de agua sacado. Las noches, antes llenas de vacío, ganaron un nuevo propósito. Elena, en su única pertenencia de valor, llevaba un libro de cuentos, viejo y amarillento. «Tú me enseñaste a leer la tierra», dijo ella una noche. «Déjame enseñarte a leer las palabras». Bajo la luz temblorosa de un candil de queroseno, comenzó a alfabetizarlo. Las letras, que para Bento eran solo garabatos sin sentido, comenzaron a transformarse en sonidos, en ideas. Aquellas clases nocturnas se convirtieron en un ritual de intimidad y confianza. La proximidad forzada, el sonido bajo de su voz y la concentración de él crearon un espacio seguro donde las defensas de ambos comenzaron a derrumbarse, letra por letra, sílaba por sílaba. La frágil paz de aquella nueva rutina se quebró cuando Bento, a lo lejos, avistó la figura de uno de los secuaces del coronel Ignacio, montado a caballo, observando la casa desde detrás de una sierra. No hizo nada, solo observó y se fue, pero su presencia fue como la sombra de un halcón sobre el nido. La sensación de seguridad se disipó, reemplazada por una tensión palpable. Bento no le dijo nada a Elena para no asustarla, pero su silencio se volvió más vigilante, sus ojos barriendo constantemente el horizonte. La amenaza externa, antes una posibilidad lejana, ahora tenía un rostro y un nombre, y él sabía que la codicia de Ignacio no sería aplacada fácilmente. La lucha por el agua estaba a punto de convertirse en una lucha por la vida. Ignacio no tardó en actuar. Su primera embestida no fue con violencia, sino con veneno. Ordenó a sus hombres que esparcieran rumores en el pueblo más cercano, el único lugar donde Bento ocasionalmente intercambiaba productos. Decían que el agua de su pozo estaba salobre, que traía enfermedades, que se estaba secando. El objetivo era claro: aislar a Bento por completo, cortar cualquier lazo de solidaridad que pudiera existir, transformándolo en un paria y su propiedad en una isla de desconfianza. Ignacio sabía que un hombre solo, sin apoyo, era más fácil de quebrar. La sequía de la tierra era su aliada, y la sequía de las relaciones humanas sería su arma más eficaz para acorralar a su presa. En medio de la creciente aprensión, un momento de pura ternura floreció. Miguel, que pasaba los días explorando el terreno bajo la atenta mirada de su madre, hizo un dibujo en un trozo de papel amarillento que Elena le había dado. Usando un pedazo de carbón, dibujó 3 figuras de la mano: un hombre grande, una mujer y un niño pequeño bajo un sol redondo y sonriente. Con una seriedad solemne le entregó la obra de arte a Bento. El hombre miró el dibujo tosco, aquella representación ingenua de una familia feliz, y su corazón, un músculo atrofiado por el dolor, sintió una extraña contracción. No sonrió, pero dobló el papel con cuidado y lo guardó en el bolsillo de la camisa, junto al pecho. La presión del coronel Ignacio aumentó de forma implacable. Sabiendo que el aislamiento social no sería suficiente, dio el siguiente paso. Bloqueó el único sendero que el vendedor ambulante de provisiones usaba para llegar a la región. Sal, queroseno, telas y otras necesidades básicas dejaron de llegar. La despensa de Bento comenzó a vaciarse y el candil, por la noche, tenía que apagarse más temprano para ahorrar combustible. La supervivencia, que ya era una batalla diaria, se volvió aún más precaria. Bento ahora se veía forzado a considerar un viaje peligroso hasta la ciudad, dejando a Elena y a Miguel solos y vulnerables, exactamente como Ignacio había planeado, estrechando el cerco sobre ellos. En una noche particularmente bochornosa, cuando la luna parecía solo una esquirla de hueso en el cielo oscuro, Bento encontró a Elena sentada en los escalones del porche, llorando en silencio. Las lágrimas corrían por su rostro sin sollozos.
un luto silencioso y profundo por la vida que perdió. El impulso inicial de Bento fue retroceder, respetar su dolor y su privacidad, pero algo lo detuvo. Entró, llenó un vaso con el agua fresca del pozo y volvió, sentándose a su lado. No dijo una palabra, solo le extendió el vaso. Elena lo aceptó, y sus dedos se tocaron por un instante. En aquel gesto, en aquel silencio compartido, había más consuelo y comprensión que en cualquier discurso. Le estaba diciendo que entendía la sed de su alma. A pesar de todas las adversidades, la vida insistía en brotar. La pequeña huerta que habían comenzado a cultivar con tanto esfuerzo respondió al cuidado diario. Minúsculos brotes verdes comenzaron a rasgar la superficie de la tierra oscura e irrigada. Un milagro de resiliencia en medio de la desolación. Aquellas pequeñas hojas eran una afrenta a la sequía, un testimonio de su persistencia. Para Bento, Elena y Miguel, la huerta se convirtió en un símbolo. Era la prueba de que, incluso en el lugar más improbable, con cuidado y unión, era posible cultivar el futuro. La visión de aquel verde vibrante era una microrrecompensa diaria, un alimento para la esperanza de que, así como las plantas, ellos también podrían florecer juntos. La sequía alcanzó su apogeo. El sol inclemente parecía determinado a succionar la última gota de humedad del mundo, y el pozo, el viejo y fiel pozo de Bento, por primera vez dio señales de debilidad. El agua salía con más esfuerzo, el balde subía más ligero, y el sonido del agua en el fondo era más distante. La esperanza, que había brotado con la pequeña huerta, comenzó a marchitarse bajo el calor implacable. La tierra alrededor de la casa parecía jadear, y el aire pesado cargaba una premonición de desastre. Era como si la propia naturaleza estuviera preparando el escenario para el enfrentamiento final, un clímax de polvo y desesperación, donde la codicia humana finalmente vendría a reclamar el último oasis de vida de aquella región olvidada por Dios. Surgieron en el horizonte como buitres, un espejismo oscuro contra el brillo trémulo del calor. El coronel Ignacio venía al frente, montado en su caballo negro, la postura arrogante y el rostro cerrado en una máscara de crueldad. Detrás de él, 4 secuaces, hombres cuyos rostros eran tan duros e inexpresivos como el paisaje. No vinieron con prisa, avanzaron a un trote lento y deliberado. El sonido de los cascos de los caballos golpeando la tierra seca era la única banda sonora de aquella invasión. El ruido hizo que Bento, Elena y Miguel salieran de la casa. El miedo se instaló en el pecho de Elena como una piedra fría, mientras Bento, inmóvil, sentía la sangre hervir. La amenaza que antes era una sombra, ahora se materializaba en carne, hueso y acero. El coronel Ignacio desmontó con aire de propietario, el polvo levantándose alrededor de sus botas de cuero. «Se acabó el juego, Bento», dijo él, la voz cortante como un vidrio roto. «Esta sequía no perdona, y estás desperdiciando la última agua de la región con esta gente». Gesticuló con desdén en dirección a Elena y Miguel. «A partir de hoy yo asumo el control de este pozo. Es por el bien de todos». Bento dio un paso al frente, el cuerpo tenso como una cuerda de viola. No dijo nada, pero su mirada, clavada en la del coronel, prometía una resistencia hasta la muerte. Aquel pozo era el legado de su padre, la tumba de sus recuerdos, y no lo entregaría. Mientras la tensión entre los hombres se estiraba hasta el punto de ruptura, Miguel, asustado por los gritos y la presencia de los extraños, retrocedió instintivamente hacia lo único que le parecía seguro, el pozo. En su mundo infantil, era la fuente mágica que les daba de beber, pero el miedo lo volvió descuidado. En un movimiento rápido para esconderse detrás del murete de piedra, su pie resbaló en una piedra suelta cubierta de limo seco. Un grito agudo cortó el aire.
No cayó por completo, pero quedó atrapado, el cuerpo colgando peligrosamente del borde, las piernitas balanceándose sobre la oscuridad del agujero. El aliento de todos se contuvo, y el enfrentamiento de los hombres fue súbitamente opacado por una tragedia inminente. Viendo la distracción, la crueldad de Ignacio alcanzó su punto culminante. Para él, el niño en peligro era una ventaja táctica, no una vida en riesgo. En el exacto momento en que los ojos de Bento se clavaron, aterrorizados, en dirección a Miguel, el coronel sacó un revólver de su funda. El metal brilló bajo el sol implacable mientras lo apuntaba directamente al pecho de Bento. «El niño no importa, el pozo es mío. Quédate donde estás», ordenó Ignacio, la voz gélida y desprovista de toda humanidad. El mundo pareció encogerse hasta aquel punto mortal. El arma apuntada, el niño en peligro y un hombre forzado a elegir entre defender su pasado o el futuro que apenas osaba admitir que deseaba. Pero antes de que Bento pudiera procesar la elección imposible, Elena actuó. Movida por un instinto primario, una fuerza que no sabía que poseía, se lanzó delante de Bento, abriendo los brazos como una leona protegiendo a su cría. Sus ojos, llenos de lágrimas de pavor y furia, fulminaron al coronel. «Vas a tener que pasar por encima de mí», gritó, la voz ronca de emoción. «Tendrás que matarme primero. Esa agua es la vida de mi hijo y su vida vale más que tu codicia». El coraje desesperado de aquella mujer, tan frágil y al mismo tiempo tan inmensa, sorprendió a todos. Por un segundo, incluso la crueldad de Ignacio vaciló, sorprendido por aquel acto de desafío absoluto. Aquel segundo fue todo lo que Bento necesitó. El coraje de Elena lo liberó de su propia parálisis. En una fracción de segundo, su mundo de prioridades se realineó por completo. Ya no se trataba de la tierra, el honor o el legado de su padre, se trataba de la vida. No corrió hacia el arma, no enfrentó al coronel, le dio la espalda a la amenaza y corrió hacia el pozo, hacia Miguel. Con una fuerza que venía de las profundidades de su alma transformada, agarró al niño, sacándolo del borde del abismo a la seguridad de sus brazos. Lo abrazó con una ferocidad que no era de posesión, sino de protección, enterrando el rostro en los cabellos polvorientos del niño. Aún sosteniendo a Miguel, que temblaba y sollozaba contra su pecho, Bento se giró para encarar a Ignacio. El hombre que miró al coronel ya no era el guardián amargo y solitario del pozo, era un padre. La amargura en sus ojos había sido lavada, reemplazada por una claridad y una fuerza que Ignacio no podía comprender ni derrotar. Y entonces habló, la voz firme y resonando en el tenso silencio. «La tierra es tuya si la quieres, pero el agua no es mía ni tuya. El agua pertenece a quien tiene sed, pertenece a la vida. Y la vida de este niño vale más que todo este polvo inútil». La declaración era una renuncia completa a su pasado y un bautismo en su nueva identidad. Las palabras de Bento, cargadas con la verdad irrefutable del amor, flotaron en el aire pesado, impactaron a los secuaces de una forma que ninguna bala podría. Uno de ellos, un muchacho más joven, miró de la escena del abrazo al rostro cruel de su patrón y lentamente bajó el cañón de su escopeta hacia el suelo. Fue un pequeño gesto, pero rompió el hechizo de la intimidación. El frente unido de Ignacio se deshizo, humillado, no por la violencia, sino por una fuerza moral que no podía aplastar. El coronel escupió en el suelo. Sin otra palabra, subió a su caballo y se fue, sus hombres siguiéndolo en un silencio avergonzado. El polvo que levantaron al partir se asentó sobre una nueva familia, sacudida, pero entera. Cuando la nube de polvo dejada por el coronel Ignacio se asentó, un silencio profundo y transformador se apoderó del lugar. No era el silencio opresivo de la soledad, sino un silencio de alivio, de admiración
y de un entendimiento mutuo que trascendía las palabras. Elena se acercó a Bento, su mano tocando el brazo de él en un gesto de gratitud infinita. Bento, a su vez, no se apartó del contacto. En vez de eso, mantuvo la otra mano firmemente, apoyada en el hombro de Miguel, un gesto posesivo y protector que era enteramente nuevo para él. Los tres permanecieron allí, juntos, mientras el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo castigado con suaves colores de naranja y rosa, como si la propia naturaleza estuviera anunciando el fin de un largo y doloroso capítulo de sus vidas. Fue entonces que algo cambió en el aire. Una brisa fresca, casi olvidada, sopló del este, trayendo consigo un olor que Bento no sentía desde la infancia. El perfume de la tierra mojada. Ambos alzaron el rostro al cielo, incrédulos. En el horizonte, nubes oscuras y pesadas, que por años habían sido solo espejismos crueles, se acumulaban con una promesa real. Entonces cayó la primera gota, una mancha oscura en el polvo cerca del pie de Bento. Luego otra y otra. Eran gotas tímidas al principio, pero cargadas con el peso de una larga espera. Como si el propio cielo, testigo del acto de amor y sacrificio de Bento, hubiera finalmente decidido romper su silencio y bendecir aquella tierra sedienta. La lluvia que siguió no fue una llovizna, sino un diluvio, una cortina de agua que lavaba el mundo. En vez de correr a guarecerse, se quedaron. Bento, el hombre que vivió una vida entera bajo un sol punitivo, abrió los brazos y alzó el rostro al cielo, sintiendo el agua correr por su piel, lavando no solo el polvo, sino las cenizas de su culpa, la sequedad de su alma. Elena lloraba abiertamente, las lágrimas de alegría mezclándose con las gotas de la lluvia, un bautismo de esperanza. Y Miguel, en su pureza radiante, reía y saltaba en los charcos que se formaban, celebrando la llegada de la vida. En aquel momento, bajo el aguacero redentor, ya no eran tres supervivientes. Eran una familia siendo bautizada. Empapado y renacido, Bento miró el pozo que ahora rebosaba con la generosidad del cielo y finalmente comprendió el verdadero legado de su padre. La herencia no era la estructura de piedra y el agua contenida en ella, sino la capacidad de compartir la vida, de ser una fuente para los otros. El pozo era solo el medio. El fin era el cuidado, la compasión. Al mirar a Elena y a Miguel, empapados y sonriéndole, Bento vislumbró su verdadera riqueza. La casa, antes un mausoleo de sus dolores, ahora pulsaba con la promesa de un futuro. Ya no necesitaba guardar un pozo, había encontrado dos vidas por las que valía la pena vivir y luchar. Los días que siguieron transformaron el gris en un verde vibrante. La tierra, antes agrietada, bebió la lluvia y respondió con una explosión de vida. La huerta floreció y el paisaje alrededor de la casa comenzó a sanar, así como las almas que en ella habitaban. Bento, Elena y Miguel ahora trabajaban codo a codo, el sonido de sus conversaciones y risas llenando el aire antes silencioso. Bento aprendió que la verdadera fuerza no estaba en aislarse del dolor, sino en encontrar el coraje de amar y proteger de nuevo. Si tú también crees que el amor es el agua que hace florecer la vida en los lugares más áridos, suscríbete al canal y cuenta en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Porque ellos habían demostrado que la familia no está hecha de sangre, sino del cuidado que uno ofrece al otro, curando no solo la sed del cuerpo, sino principalmente la gran sequía del alma.